Hola, bienvenidos a Huesos Secos. En esta ocasión vamos a estudiar Hechos capítulo 15 en su contexto bíblico e histórico. En este primer estudio no nos vamos a meter de lleno a Hechos 15, simplemente vamos a leer el primer versículo y vamos a contextualizar todo el tema. Vamos a entender dónde sucedió, vamos a repasar el primer viaje misionero de Pablo y Bernabé, vamos a ver por quiénes eran conformadas las iglesias en el primer viaje misionero de Pablo y vamos a ver la primera aparición del partido judaizante. Muchas personas creen que los judaizantes aparecieron en Hechos capítulo 15, pero realmente aparecieron desde Hechos capítulo 13. Comenzamos. Empecemos leyendo el primer versículo del capítulo 15. Dice, entonces algunos que venían de Judea. Y aquí es en donde vamos a hacer nuestra primera parada para explicar el contexto de dónde sucedió. Si nos damos cuenta, algunas personas venían de Judea. La pregunta es, ¿a dónde venían? Para esto nos vamos a regresar un capítulo atrás. Leamos desde el versículo 24. Pasando luego por Pisidia, vinieron a Pánfilia, y habiendo predicado la palabra en Perge, descendieron a Atalía. De allí navegaron a Antioquía, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Aquí nos están diciendo que desde Antioquía habían salido ellos y habían regresado también a Antioquía. Aquí lo importante de destacar es que hay dos Antioquías en el primer viaje misionero de Pablo. Está Antioquía de Siria, que es a la que se está refiriendo aquí, pero también está Antioquía de Pisidia. Lo vamos a ver más adelante en un mapa. Continuamos, dice, y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos, y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles, y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. Y ese es el final del capítulo 14. Y entonces, ahora sí, cuando vamos al capítulo 15, es por eso que dice, entonces algunos que venían de Judea. Entonces, había unas personas que venían de Judea, ¿a dónde? A Antioquía. Ahora es tiempo de aprender un poco más acerca de esta comunidad que estaba en Antioquía. Y para esto nos vamos a referir hasta Hechos capítulo 11. Y vamos a empezar a leer desde el versículo 19. Dice, ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, Hechos capítulo 7 y Hechos capítulo 8 del versículo 1 al 4, ahí se pueden dar cuenta de lo que pasó con los creyentes después de la muerte de Esteban. Pasaron a Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Es importante explicar quiénes eran estos griegos que se mencionan aquí. Estos griegos eran judíos helenizados. Y es muy importante destacar esto porque a partir de este momento, cada vez que se menciona la palabra griego en el libro de los Hechos, se está refiriendo a gentiles. Y se los voy a demostrar viendo la palabra en el diccionario Strong. La palabra para griegos en griego es la palabra G1675 y es la palabra helenistes, que es un judío helenista o alguien que habla griego. Esta palabra G1675 es usada simplemente 3 veces en el Nuevo Testamento y las 3 veces es usada en Hechos de los Apóstoles. Es usada en Hechos capítulo 6 versículo 1, Hechos 9 versículo 29 y Hechos capítulo 11 versículo 20. Que es el que acabamos de leer. Ahora, vamos a leer los otros 2 capítulos para entender que realmente se está refiriendo a judíos helenizados o judíos griegos. Hechos capítulo 6, versículo 1 dice, en aquellos días, como crecían el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos, esos son judíos helenizados, contra los hebreos. Es por eso que aquí hace la diferencia entre griegos y hebreos. Estaban los judíos hebreos, los que estaban o que habían nacido en la tierra de Israel o en Judea, y estaban también los judíos que habían crecido en el mundo grecorromano, de que las vidas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces aquí podemos ver una clara diferencia. Ahora en el capítulo 9 dice de la siguiente forma, y hablaba denodadamente en el nombre del Señor y disputaba con los griegos. Eso es una vez más. Creo que este es Pablo hablando, tratando de convencer o de predicarle a los judíos grecorromanos o a los judíos helenizados. Pero estos procuraban matarle. Y por última vez llegamos al versículo que acabamos de leer en Hechos capítulo 11, versículo 20, que dice, pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, esos son judíos helenizados, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y esta es la última vez que se menciona la palabra griegos para referirse a judíos helenizados. A partir de este momento y en el resto de todo el Nuevo Testamento, sobre todo en las cartas apostólicas, cada vez que se menciona la palabra griegos se está refiriendo a gentiles. Y para esto vamos a confirmarlo con Hechos capítulo 14 versículo 1. Dice, aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos
Y hablaron de tal manera que creyó gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Esta palabra griegos no es la misma palabra griegos que se usó en Hechos capítulo 11, versículo 20. Y lo vamos a confirmar con el diccionario Strong. Hechos capítulo 14, versículo 1. Griegos. Ahora la palabra es muy similar, pero es la palabra G 1672, que significa Helen, que es griego o gentil también. Y de la misma forma lo vamos a comprobar en la página que les mostré hace unos momentos. G 1672, y vamos a ver su significado. Un griego, ya sea por nacionalidad o por nativo que habitaba en la tierra principal o en las islas griegas o colonias. En un sentido más amplio, el nombre abarca a las naciones no judías que hicieron el lenguaje, costumbres y el aprendizaje de los griegos su propia. La referencia primaria es para diferenciar de religión y adoración. Entonces, una persona que era Helen era una persona que no era judía por ninguna forma. Y aquí vamos a ver la lista donde es mencionada la palabra griego, ya refiriéndose a gentil en Juan capítulo 7. Vamos a cambiarlo a la Reina Valera 1960. Juan capítulo 7, Juan 12, Hechos 14, que es el que acabamos de leer. Aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos, asimismo de griegos. Estos griegos son ya gentiles. Estos no son judíos helenizados, son gentiles y obviamente también lo vamos a encontrar en Hechos capítulo 16. Varias veces, 17, 18, 19, 20, 21, en Romanos. Es por eso que les decía, todas las veces que se menciona la palabra griego, se está refiriendo a gentil, excepto en 3 ocasiones. En Hechos capítulo 6, Hechos capítulo 9 y en Hechos capítulo 11. Listo, ya podemos continuar con el capítulo 11 de los Hechos. Y continúa en el versículo 21. Dice, y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén. Y enviaron a Bernabé que fuese ¿a dónde? Hasta Antioquía. Ahora vamos a ver un mapa. Como podemos ver en este mapa, hay una Antioquía aquí y hay una Antioquía acá arriba. La Antioquía de acá arriba es la Antioquía de Pisidia, aquí está, por la región en la que está, y esta es la Antioquía de Siria. En este lugar es en el que se están desarrollando estos hechos. En Antioquía de Siria sucedió Hechos capítulo 14 a partir del versículo 24 y Hechos capítulo 15 cuando leemos, o algunos que venían de Judea vinieron aquí a Antioquía de Siria. ¿Por qué? Porque para acá abajo está Jerusalén, está Judea. Esta es el área de Samaria, ese es el área de Galilea. Ya retomando Hechos capítulo 11, vino Bernabé de Jerusalén, porque se acuerdan que leímos que la iglesia de Jerusalén, donde estaba, digamos así, el liderazgo religioso de los judíos nazarenos, supieron de esta congregación que estaba acá. Y esta comunidad de Antioquía fue fundada por aquellos que venían huyendo por la persecución en Jerusalén cuando mataron a Esteban. Y las únicas personas que se quedaron en Jerusalén fueron los apóstoles. Por lo que hemos leído en el capítulo 11, esta comunidad era una comunidad 100% judía hasta este momento. Porque como leímos, simplemente predicaban la palabra a judíos y a judíos helenizados. Pero cuando la iglesia de Jerusalén, o sea, los apóstoles, escucharon de esta comunidad, mandaron a Bernabé a Antioquía. Y luego Bernabé estuvo con ellos y luego fue a Tarso a recoger a Pablo, que es Pablo de Tarso, y lo llevó a Antioquía. Leámoslo. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén y enviaron a Bernabé para que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, a Pablo. Y hallándole, le trajo a Antioquía, ya sabemos a la Antioquía de Siria, y se congregaron allí todo un año con la iglesia de Antioquía, que era 100% judíos hasta este momento, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Aquí podemos ver que los primeros cristianos fueron judíos que creían en el Mesías. En aquellos días, unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía de Siria.
Y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Ahora pasemos a Hechos capítulo 12. En Hechos capítulo 12 sucedió el asesinato de Jacobo, el hermano de Juan, y también sucedió el encarcelamiento de Pedro. Ahora vamos a brincarnos a Hechos capítulo 13. En Hechos capítulo 13 es en donde se empieza a describir el primer viaje misionero de Pablo y de Bernabé. Regresemos al mapa. Los voy a invitar a que ustedes por su propia cuenta lean todo el capítulo 13 de los Hechos. Y yo de forma rápida, usando el mapa, se los voy a describir qué lo sucedió en Hechos capítulo 13. Pablo y Bernabé salieron de Antioquía a esta isla que está aquí, que es Chipre, la isla de Chipre, donde predicaron en la sinagoga de los judíos. Después, de camino hacia Pafos, se toparon con Sergio Paulo, un procónsul romano. Obviamente era gentil y les predicaron el evangelio. Aquí también sucedió lo que pasó con el mago que se llamaba Elimas. Y al final de cuentas, el procónsul sí creyó al mensaje de Pablo. Después de zarpar de la isla de Chipre, ahora fueron hacia la región de hasta Antioquía. Llegaron a Pánfila, a Perge y subieron hasta Antioquía, pero es Antioquía de Pisidia. Y aquí es en donde Pablo le predica en una sinagoga a los judíos y a los temerosos de Dios. Ya tengo 2 videos donde explico quiénes son los temerosos de Dios y precisamente repasamos este capítulo, Hechos capítulo 13. Ahora, quisiera que leyéramos a partir del versículo 45 en el capítulo 13 de los Hechos. Espero que hayan leído el capítulo para que entiendan el contexto. Pero a partir del versículo 45 dice de la siguiente forma. Pero viendo los judíos, la muchedumbre se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Y aquí es en donde podemos ver por primera vez al partido judaizante, a las personas que estaban yendo en contra de la predicación de Pablo y que querían imponer mandamientos de hombres. Lo vamos a confirmar más adelante. Versículo 46 dice, entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron, a vosotros a la verdad era necesario que os hablase primero la palabra de Dios. Mas puesto que la desecháis y no os juzgáis digno de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles, porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. ¿Por qué provincia? Antioquía de Pisidia. Pero los judíos, otra vez el partido judaizante, instagaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad, y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de sus límites. Entonces ellos, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Entonces fueron de Antioquía de Pisidia a Iconio. Regresemos al mapa. Estando en Antioquía, se sacuden el polvo de sus pies y se van a Iconio. Y ahora nos vamos a brincar al capítulo 14 de los Hechos. Aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Ya sabemos que estos griegos que se mencionan aquí son gentiles. Mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. ¿Qué estaban haciendo aquí los judíos? Estaban corrompiendo los ánimos de los gentiles. Versículo 3. Por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo. ¿Cuánto tiempo? Realmente no sabemos, pero es mucho tiempo. Quizás 3, 4, 6 meses, realmente no sabemos, pero fue mucho tiempo. Entonces, ese es un dato importante que tenemos que tomar en cuenta para determinar más o menos y para calcular el tiempo que duró el primer viaje misionero de Pablo y de Bernabé. Continuemos. Hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. Y la gente de la ciudad estaba dividida. Unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a afrentarlos y a apedrearlos, habiéndolo sabido, huyeron a Listra y a Derbe, ciudades de Licaonia,
y a toda la región circunvecina, y allí predicaban el evangelio. Regresemos al mapa. Entonces, después de salir de Antioquía, fueron a Iconio, donde los apedrearon, y después de ahí se fueron a Listra y a Derbe. Esas ciudades son muy importantes porque las vamos a volver a mencionar en Hechos capítulo 16 cuando expliquemos la circuncisión de Timoteo. Entonces recuerden estas dos ciudades porque es muy importante lo que pasó aquí. Continuemos leyendo. Nos vamos a brincar la siguiente parte de Hechos capítulo 14, que fue cuando Pablo sanó un cojo de nacimiento, y vamos a empezar a leer desde el versículo 19. Y dense cuenta lo que pasa aquí. Entonces vinieron unos judíos, ¿de dónde? De Antioquía y de Iconio. Vinieron unos judíos de Antioquía de Pisidia, no Antioquía de Siria, Antioquía de Pisidia y de Iconio a Listra, que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad, y en el día siguiente salió con Bernabé para Derbe. De Listra se fueron a Derbe. Y después de anunciar el evangelio en aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía. Y fíjense lo que están haciendo ahora, confirmando los ánimos de los discípulos. Si recuerdan que en el versículo 2 leímos que los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Y esto sucedió en Iconio, y es por eso que se menciona ahora en el versículo 22, cuando fueron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos. ¿Qué nos deja saber esto? Que el partido judaizante estaba por toda esta región queriendo forzar la ley oral a los gentiles que se convertían. Entonces vemos que desde el capítulo 13 de los Hechos podemos ver al partido judaizante que iba en contra del mensaje del evangelio que Pablo estaba predicando, y la forma en la que iban en contra o rebatían en contra de Pablo y su mensaje era queriéndoles imponer la ley oral. Este concepto ya lo hemos analizado muchísimas veces. Tengo varios videos en donde explico qué es judaizar, quiénes son los judaizantes, qué son las obras de la ley. Les recomiendo todos esos videos que los vean para que entiendan qué es lo que el partido judaizante estaba enseñando a los gentiles que se convertían. Y luego ya en el capítulo 15 de los Hechos los vamos a ver una vez más, y es cuando Pablo y Bernabé tienen una discusión no pequeña con ellos. Entonces continuemos leyendo en el versículo 22. Confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor, en quien habían creído. Y ahora sí, una vez más, llegamos a los versículos que leímos al principio para determinar dónde sucedió esto. Entonces, pasando luego por Pisidia, regresemos al mapa, vinieron a Pánfila. Entonces, ya de Antioquía pasaron por Pisidia y bajaron a Pánfilia, y habiendo predicado la palabra en Perge, descendieron ¿a dónde? A Antioquía una vez más. Y habiendo predicado la palabra en Perge, descendieron a Atalia. Y de ahí navegaron a Antioquía, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles, y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. Según los expertos, explican que este viaje duró entre 1 y 2 años, de cuando salieron de Antioquía Pablo y Bernabé y fueron hasta Antioquía de Pisidia y luego regresaron, pasaron alrededor de casi 1 o 2 años. Y para este entonces en Antioquía de Siria ya había gentiles, y es lo que vamos a leer en el capítulo 15 de los Hechos. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos. Aquí podemos ver que había un grupo de judíos que venían de Judea. ¿A dónde venían? A Antioquía de Siria. Y enseñaban a los hermanos. Y esos hermanos que se mencionan aquí son gentiles ya. Cuando recién se fundó esta comunidad en Antioquía, era una comunidad 100% de judíos. Pablo y Bernabé se fueron a su primer viaje misionero, y para cuando regresaron ya había gentiles en esta comunidad. Ahora, quiero hacer notar a estas personas, o estos algunos que se mencionan aquí en el versículo 1, que venían de Judea. ¿Qué significaba esto? Vamos a adelantarnos un poquito para entender quiénes eran esos algunos que venían de Judea. Aquí cuando nos adelantamos hasta el versículo 24, ya estamos en Jerusalén. Lo vamos a ver más adelante, ¿ok? Pero para explicar a estas personas que venían de Judea,
para poderlas entender, quiero que leamos el versículo 24. Dice, aquí está hablando ya Jacobo, diciendo, por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, y aclara y dice, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras. Estas palabras las está diciendo Jacobo para dejarles saber a las personas, a los hermanos gentiles que estaban en Antioquía, obviamente en el versículo 1, que se menciona aquí, que estos que venían de Judea no venían por parte de los apóstoles, que no venían por parte de los discípulos de Yeshua. Entonces, esto nos deja saber que estas personas que venían de Judea venían ya con una agenda. Venían diciendo, vamos a presentarnos que venimos de Judea, de los apóstoles de Yeshua, y vamos a enseñarle a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Y automáticamente podemos ver que Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos. ¿Por qué? Porque esta enseñanza no se alineaba con las enseñanzas de Yeshua. Y me estoy refiriendo a la parte en donde dice, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés. Básicamente, los judíos que venían de Judea, pretendiendo que venían de los apóstoles, estaban enseñando que se tenían que circuncidar conforme al rito de Moisés. Y como podemos ver una vez más en el versículo 24, dice Jacobo, os han inquietado con palabras. O sea, la intención de esos que venían de Judea, que era el partido judaizante, estaba inquietando a los gentiles. Como nota rápida, esto que tengo aquí en rojo no se encuentra en el original griego. Es un agregado que el traductor puso para que se entendiera lo que está pasando aquí. Pero esto que está en rojo no se encuentra en el original griego y esto lo pueden ver en una Biblia textual. Pero bueno, ahora sí recuerdan que en Hechos 14 pasó algo similar, donde los judíos estaban inquietando a los gentiles. Leamos una vez más. Hechos capítulo 14 versículo 2. Mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Eso es lo que estaban haciendo los judaizantes. Y es por eso que Pablo y Bernabé, estando en Iconio, como está aquí escrito, se detuvieron ahí mucho tiempo hablando con denuedo confiados en el Señor. Entonces, de alguna forma, los judíos que no habían creído, que estaban en esta zona de Antioquía, de Pisidia, en esta área de acá, al parecer, bueno, podríamos asumir que esos judíos que están aquí se comunicaron con los judíos de Jerusalén, con el partido judaizante que estaba en Jerusalén, y luego ellos fueron a Antioquía de Siria, en donde encontraron ya gentiles y les enseñaban a estos gentiles que se tenían que circuncidar conforme al rito de Moisés. Recordemos que todo el viaje de Pablo y Bernabé duró alrededor de 1 año o 2 años. Y ese es tiempo suficiente para los judíos que estaban en Antioquía ir y dar aviso a los judaizantes o a los fariseos que estaban en Jerusalén. Y en este momento ya inició el trabajo del partido judaizante de ir por las comunidades a donde fuera Pablo y Bernabé para enseñarles que también tenían que guardar la ley oral, o también para convencerlos de que no era necesario creer en el Mesías para ser salvos. Regresemos a Hechos capítulo 15 versículo 1. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos. Ahora, ¿qué implicaba que alguien viniera de Judea a enseñar a los hermanos? Hacía parecer, como ya lo mencioné, que eran enviados de los apóstoles que estaban en Jerusalén, como lo vimos con Bernabé, que fue enviado de Jerusalén a Antioquía a enseñarles a los hermanos, en Hechos capítulo 11, versículo 22 al 24. Entonces, esos que venían de Judea se estaban haciendo pasar como enviados de los apóstoles que estaban en Jerusalén y querían enseñarle, o forzarle, mejor dicho, a los gentiles que se circuncidaran conforme al rito de Moisés. Y eso es lo que vamos a descubrir en el siguiente video, en la segunda parte de esta serie de Hechos capítulo 15. ¿Qué es el rito de Moisés? ¿Es un mandamiento que está escrito en la Biblia? ¿Acaso Moisés enseñó este ritual para llevar a cabo la circuncisión? ¿O será acaso que es un mandamiento de hombres? No tanto la circuncisión, sino la forma de llevar a cabo la circuncisión. Entonces te invito a que te suscribas y actives la campanita para que no te pierdas la segunda parte del estudio
de Hechos capítulo 15. Si te gustó el video, déjame un like y comparte este video. Y si no te gustó el video, entonces déjame un dislike, pero déjame saber en los comentarios por qué no te gustó o por qué estás en desacuerdo conmigo. Saludos y bendiciones.